Miguel Bonasso es periodista de larga trayectoria. Ha publicado libros como Recuerdos de la muerte, que se convirtió en un clásico de la literatura argentina, y novelas como La memoria de Hondardía, El presidente que no fue, que es una biografía, El palacio y la calle, La venganza de los patriotas y un documental sobre Evita Perón. Todos estos trabajos que le han significado una serie de premios y reconocimientos internacionales. Pero además, don Miguel Bonasso es diputado por Buenos Aires desde el 2003 hasta este año. ¿Se va a repostular? ¿Se puede repostular? No. Vuelvo al periodismo de investigación con todo. Mi profesión finalmente es la de periodista de investigación. Ser diputado es una circunstancia, por adopción, pero no una profesión. Ahora sí, por suerte, ser diputado me permitió trabajar por dos leyes que creo que son muy importantes para el ambiente, la ley de bosques y la ley de glaciares. Justamente este libro, El Mal, tiene mucho que ver con la pelea por los glaciares, seriamente amenazados en la cordillera por la mega minería a cielo abierto. Sí. O sea, Barrick Gold y otras empresas canadienses. Bueno, y es precisamente el periodismo de investigación el que nos convoca hoy, porque vamos a hablar del libro que ya anunciaba, El Mal, Informe Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de Pascualama, de Miguel Bonasso, una gran investigación que hace muchísimas denuncias, como decimos en Chile, no deja títere con cabeza. Así que tenemos muchas preguntas que adelante. Desde la perspectiva, yo estuve revisando también la otra cara de la moneda, digamos. Me refería al sitio web de Barrick Gold, ahí dice. Me llamó la atención porque hay una contraposición y me gustaría que la conversáramos de información. Barrick Gold dice, no tocamos ni un, ¿cómo se llama? Glaciar. No tocamos ni uno. A lo más pasamos a raspar el toro 1, toro 2 y el resto está impecable. Como ustedes pueden ver, en la primera página del libro hay un folleto muy infantil del trazo. Es una lástima. Bueno, vamos a tratar de describir bien, pues ya que, como es radio y no televisión, que el oyente se lo imagine. Pero somos magos de las palabras nosotros. Eso, con el apoyo de ustedes. Hay 1, 2, 3, 4 cuadritos donde muestra cómo con palas mecánicas pensaban cargar el hielo de Toro 1, Toro 2 y Esperanza para llevarlo, ¿no es cierto?, a un cuarto glaciar que era Guanaco. Guanaco, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, había... Está más al norte, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque ellos habían mentido en su informe de impacto ambiental, negando la presencia de glaciares y áreas periglaciares en la zona. Cuando los regantes del Valle de Huasco comenzaron una gran protesta y demás, no tuvieron más remedio que admitirlo y entonces plantearon esto que, digo, además de ser... es tomar por tontos a todo el mundo, tomarlo por edad mental de 5 años, creer que un glaciar, que es un ecosistema, que lleva miles de años ahí, y que además, como dijo muy bien un campesino chileno que yo vi en una entrevista, ¿de cierto?, en Buenos Aires, dijo, bueno, si está ahí es porque la naturaleza lo puso, ¿no? Es decir, ¿qué es esta soberbia del hombre de creer que se puede agarrar como si fuera un cubito de hielo, ¿no?, de los que uno se puede poner en el whisky y trasladarlo de un vaso a otro? No es así la cosa. No es así, señores de Barrick, no es así como queremos que manejen los recursos naturales. Pero ahora sí está modificado el trazo de la propiedad. ¿En qué sentido? En las últimas consideraciones que hicieron en el año 2006, me parece, ¿no? Mire, el tema es el siguiente. La Barrick sola se ha autoincriminado, en el caso argentino, porque ha presentado un recurso de amparo ante un juez de San Juan. En San Juan gobierna el gobernador José Luis Gioja, que es un gobernador totalmente pro Barrick, y ellos presentaron un recurso de amparo ante un juez de Gioja, el juez Miguel Gálvez, diciendo que la ley de glaciares atentaba contra sus derechos adquiridos. Ahora, yo realmente, o sea, si no tengo nada que ver con los glaciares... Si no tocan glaciar, ¿por qué pido derecho adquirido? Exactamente. Entonces significa, eso es una autoincriminación, significa que ellos están afectándolos sin ningún lugar a duda. Hay algunos geólogos, algunos que también han comprado y han dado vuelta, como Juan Pablo Miranda, que en su momento denunciaron claramente que había como 48 en Veladero, que es un emprendimiento minero pegado, ¿no es cierto?, a Pascualama, y que finalmente va a constituir con Pascualama un mega emprendimiento minero de grandes proporciones, el más importante aurífero de América del Sur. Yo quisiera ir un poquito más atrás, Sí, porque ahora no, estamos hablando de
las consecuencias de toda esta historia, este verdadero entramado de corrupción, de acuerdos entre el poder político y económico que usted narra tan detalladamente y también en su libro. Y obviamente, bueno, lo primero que llama la atención es el título, El Mal. Cuando uno ya empieza a leer y empieza a descubrir todos estos detalles, empieza a darse cuenta por qué, le hace mucho sentido el título del libro. Pero bueno, para quienes aún no tienen la oportunidad de leerlo, yo quisiera pedirle que le explicara un poquito por qué se llama El Mal y cuál es este entramado. Con todo gusto. Bueno, se llama El Mal en un sentido sistémico, es decir, porque podría pensarse que acá hubo un descuido de los gobiernos de Chile y Argentina, que se descuidaron. Sí. ¿No es cierto? Además, una zona Claro, tan exacto. árida, lejana, 4.500 metros de altura. Exacto. Y no que es algo, digamos, y no que es un modelo, que es algo estructural. El mal alude precisamente al carácter sistémico, es decir, acá se está apostando a un sistema de mega minería a cielo abierto con utilización de cianuro en ambos lados de la cordillera. Es decir, ambos lados de la cordillera, a partir del tratado binacional argentino-chileno que firmaron Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Saúl Menem en diciembre de 1997, se ha convertido en un país virtual, como decía Julián Alcayaga justamente muy bien, en un tercer país, en un país que no tiene, sobre el cual no hay control, es decir, sobre el cual hemos delegado tanto chilenos como argentinos la soberanía, ni más ni menos. ¿En beneficio de qué? En beneficio de un tipo de explotación que nos retrotrae a los tiempos de la conquista, es decir, que nos retrotrae a la colonia, nos retrotrae a Potosí, es decir, a la explotación primaria, brutal, salvaje, el saqueo de nuestros recursos naturales, con una gravísima pérdida. Una pérdida que yo pienso que los regantes del Valle de Huasco ya no quieren más y por eso Barry tuvo que apelar al lado argentino, sí, que es eso fue entregar el agua. Claro, exactamente. Una consulta cortita para Sí. que pueda seguir Sí, desarrollando su cómo idea. no. Es, a propósito justamente de hacer un poco de abogado del diablo en esto, Claro, porque ellos encantado. dicen ahí que efectivamente aparecía como que no era esto una especie de tercera república metida ahí, pero que ellos dicen que ellos reciben, ¿no es cierto?, a contar de los momentos que presentan sus planes, en fin, de impacto ambiental y todo eso, reciben una serie de visitas y presencia de funcionarios del Estado argentino como el chileno, pero a su turno también tienen un modelo que lo acaban de hacer para el año 2006, parece que también terminaron de formular, para definir los problemas que hay de tanto de territorio en el sentido de la línea limítrofe que divide la parte argentina con la y por lo tanto controles internacionales ahí, como también del tema tributario. Ya. ¿Qué dice usted? Oh, no, merece tratarse por separado. Digamos, como decía el descuartizador, vamos por parte. No, en primer lugar, digamos, efectivamente es un área sin control. ¿Por qué? Porque en uno de los protocolos adicionales que tiene el tratado original de diciembre del 97, que es el que firmaron la canciller María Soledad Alvear y Rafael Bielsa, se establece que la compañía deberá pagar los sueldos de carabineros y gendarmes. Ahora yo digo, no es una vieja pregunta, el que pone el dinero pone la música. La señorita. Claro, pero es así. Es decir, ¿cómo voy a confiar yo, ¿no es cierto?, que estén bien controlados si ellos mismos se ocupan de pagarle el sueldo? Bueno, y no se preocupe que acá la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, la plata la ponen los bancos. Bueno, por eso. Esto con respecto a esto. Ahora, usted mencionó otra cosa que es mucho más grave y que es motivo por el cual yo he denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al secretario de Minería Jorge Mayoral, al secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa, ante el Juzgado Federal del doctor Martínez de Giorgi en Buenos Aires, por tráfico de influencias en beneficio de la Barrick Gold, digamos que es precisamente el acuerdo tributario inicialmente secreto. La Barrick ha salido a decir ahora, no es secreto, está a disposición de todo el mundo. Sí, ¿cómo no? Está a disposición de todos los que compren el mal, informe Barrick Gold, vamos a olvidar ese saqueo. Está en los anexos, ¿no? Esto te cuenta con lo que le costó conseguirlo. Este acuerdo Ese acuerdo tributario... es con Chile. Este acuerdo es con Chile, exactamente. Sí, forma parte, o sea, digamos, como si fuera un árbol. El tronco es el acuerdo que, por indicación de George Bush padre, firmaron Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. De ese árbol salen una serie de ramitas, ramotas, que son
los protocolos adicionales cada vez más específicos. Por ejemplo... Perdón, en ese tiempo ya era dueño Barrick, porque me parece que no era Barrick, creo que era la, la anterior, ¿no? No, Barrick no, era Barrick. O sea, Lake Resources, cuando Barrick descubre en el 94, cuando compra Lake Resources, Barrick descubre del lado del Valle de Huasco que había una región aurífera sumamente importante. No era Saint Joseph. No, ya sabía, o sea, Barrick ya conocía la región. Ah, ya, perfecto. Ya conocía la región y además ya también estaba explorando del lado de Veladero. Ahora, este acuerdo tributario se firma mucho después del tratado binacional. Este acuerdo tributario es del 2009. 8 años, 9 años. No, se firma en abril de 2009. Mira, la secuencia es muy clara. Viene Peter Moon, que es el fundador y CEO de la Barrick Gold, se entrevista con Cristina Fernández de Kirchner al comienzo de abril, le dice a Cristina que bueno, que hay que resolver algunas cosas que no... viene para acá, se entrevista con Michelle Bachelet, digamos que ocurría más o menos lo mismo que con Cristina, y después se juntan Ricardo Escobar, Patricio Escobar por parte de Chile, que es el director de Impuestos Internos, y Juan Carlos Pessoa, secretario de Hacienda, y firman el acuerdo tributario secreto, absolutamente secreto, diga Barrick lo que quiera, fue secreto. Tan secreto que algunos diputados se lo pidieron y no se los entregó. ¿Y qué contemplaba ese acuerdo tributario? El acuerdo, bueno, viola las leyes argentinas de manera clara. No sé, tendría que estudiar el caso chileno, tener mayor sustento jurídico aquí. Es probable que viole algunas leyes chilenas, pero en la Argentina hay dos muy claras. La vinculada al impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Es decir, y esto sí es importante para los oyentes chilenos, este acuerdo no se puede llevar a cabo legalmente. Es decir, porque entre otras cosas el Congreso tendría que sancionar, y solo lo puede hacer el Congreso, no el Poder Ejecutivo, tendría que sancionar una reforma específica de la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, y de la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, que estos dos funcionarios administrativos, hacendarios, de la parte fiscal, firmaron algo que solo el Congreso puede resolver. ¿Por qué la viola en el caso del IVA? Bueno, lo viola concretamente porque porque Barrick pretende que se le deduzcan gastos realizados en Chile en la República Argentina. Por una razón que absolutamente no tiene, es que de todas maneras quiero decir, viola la ley, que es, como la mayor parte del mineral se extrae de Chile, el 75%. Pero se chanca en Argentina. La primera chancada se hace en Chile. Y la segunda en Argentina, más fina, hasta lograr una altura más o menos de cada piedrita de 3 milímetros, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene la lixiviación, que se hace en Argentina. Claro. Argentina pone más o menos un 90% del agua y se queda con el retrete de la mina, que es el dique de cola. El dique de cola, en ese dique de cola, exactamente, el cianuro, que aunque ellos digan que colocan de membrana, estamos hablando de una zona sísmica como es San Juan, imagínense que cualquier movimiento de tierra del orden de más de 5 grados en la escala de Richter puede generar fisuras, ¿no es cierto? Y una catástrofe ambiental. Pero digo, queda ahí, o sea, el cianuro queda y no se sabe por cuánto, es decir, cuánto tarda en metabolizarse en la naturaleza el cianuro. Esta es una pregunta fundamental. Entonces, digo, hay una violación de leyes, pero no son las únicas, ¿eh? O sea, para hacer Pascualama, la Barrick logró que Argentina violara la Ley General del Ambiente, porque Barrick no tiene seguro ambiental. Yo les pregunto, un negocio de estas proporciones, una inversión de 3.000 millones de dólares, que no la hacen, por supuesto, benéficamente, porque hay 60.000 millones de dólares de reserva, digamos. Puede ser que no le interese a ninguna aseguradora. Es decir, que ninguna aseguradora diga, pero caray, qué oportunidad maravillosa de hacer un excelente negocio, ¿no es cierto? Le vende un seguro a la Barrick. Y no le da nada. Está asegurada. O sea, creen que hay un altísimo riesgo. Exactamente, creen que hay un altísimo riesgo inabordable del punto de vista de lo que significaría una indemnización. Es decir, ese altísimo riesgo tiene como contrapartida tener que pagar una indemnización monstruosa que ninguna compañía de seguros está dispuesta a pagar. Esto es tan importante. Menos con esta crisis internacional. Bueno, por eso. Esto que estoy diciendo es tan importante que hay una causa en la Corte Suprema por este tema, específicamente, hecha, entre otras personas, por un antiguo guía turístico, un personaje maravilloso, que es uno de los personajes del mal de los buenos del mal, que es Ricardo Marcelo Vargas, que es un guía turístico de la Reserva de la Biosfera de San Guillermo, donde está Pascualama. La otra violación es de carácter internacional.
Bueno, ellos dicen también que no toca la... No, están ¿no? dentro de la reserva de la biosfera de San Guillermo categóricamente. Sí, y eso, por eso le digo, no es una afirmación de Miguel Bonazo, eso está en la Corte Suprema. Sí. Vamos a ver cómo se decide la Corte, pero digamos, la denuncia ha llegado a la Corte. Bueno, entonces estamos en una situación en que tenemos a un proyecto minero tremendo, binacional, que se generó en un país, como usted dice, en un tercer país entre Chile y Argentina, que no estaría pagando los impuestos que corresponde, que además estaría generando una serie de daños medioambientales, poniendo en riesgo la seguridad de las personas con el tema del cianuro y también con la falta de seguro, y cometiendo una serie de irregularidades. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Qué pasó para que esto ocurriera en la frontera de nuestros dos países? Usted en su libro denuncia una red de corrupción que tiene brazos bien largos, llega a Rockefeller, está involucrado Khashoggi, que es un traficante de armas, esto lo leyó bien, de la lo leyó muy bien. mano de George Bush, padre, que es hombre de la Barrick, sí. Que es hombre de la Barrick y tal vez el dueño real, digo, por encima de Peter Munk. Puede ser, claro, y Peter Munk es la cara visible que ha venido a negociar con los presidentes de nuestro país. Usted denuncia toda esta tremenda red de corrupción y cómo se fue gestando en Argentina, pero esto se hizo paralelamente también en Chile. Claro. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí en Chile es muy importante y fue decisivo para nosotros. Yo le diría que los principales informes periodísticos, televisivos que se han hecho, por ejemplo, sobre este tema, tienen mucho que ver con los regantes del Valle de Huasco y con la experiencia concreta que esos regantes han tenido, pudiendo cotejar, por un lado, las promesas de la megaminería a cielo abierto y por otra parte las realidades que quedan después, digamos, o sea, ha habido también el cierre de la mina, ¿no es cierto?, del Indio, se ha podido comprobar qué pasa con el famoso cierre de mina, que es uno de los elementos importantísimos. Tenemos algunas en este caso. experiencias de Tienen eso una experiencia, acá. ustedes han pagado el costo, y los pobladores, por eso, digamos, a veces presentan esto, los que están vinculados a la Barrick, sobre todo en el gobierno argentino, presentan esto como si se tratara de militantes sanrayé, ambientalistas, en contra, ¿no es cierto?, del empleo, en contra del desarrollo y demás. 5.500 empleos dice que genera. Claro, pero sí, pero eso en la etapa de construcción. Después de 100 de 1.500. Claro, 1.600. O 1.600, bueno, sí, o sea, claro, ellos pueden alegar que tienen también algunos que generan empleos indirectos y demás, pero es también el empleo indirecto baja a medida, digamos, que la mina entra en estado de explotación. Pero la pregunta a hacerse es, ¿y los agricultores de San Juan, que solo pueden disponer del 20% de la tierra cultivable porque no hay agua, cuántos son? Es decir, ¿a quiénes afecta? ¿No es cierto? Porque se habla de la generación de empleo de la megaminería, pero lo que no se habla es de cuántos empleos se caen. Digamos, exactamente. ¿Cuántos ellos productores juran se que vuelven el agua impecable, ¿no? No, ¿Eso está probado? Yo le dije, no, para nada, por supuesto que no, Yeah. para nada, no, absolutamente para nada. Yo me acuerdo que el diputado Juan Carlos Gioja, el hermano menor de los Gioja sanjuaninos, dijo en la Cámara eso, que el agua salía más pura y pedí que le dieran un vaso. Digo, ¿por qué no alcanzan un vasito al diputado para que se la tomen, ¿no es cierto? A ver qué tan pura Tienen sale. procesos de cianuro. Sí. Hubo otro diputado que dijo, no todos los cianuros, esta es muy buena, hubo otro que dijo, no todos los cianuros son malos, o sea, no todos los cianuros son contaminantes, hay cianuro que no es contaminante, es muy bueno. Lo que uno inventa cuando tiene que ganar un sueldo, digamos, o un sobresueldo, en este caso. Ustedes también, hablando de Chile, porque ya sabemos que estuvieron involucrados los presidentes Frei, Lagos y Bachelet, en el caso chileno Menem, Kirchner y Fernández. Y Fernando de la Rúa también. Y Fernando de la Rúa también, Sí. que podrían eventualmente o directamente haber recibido algún tipo de sobresueldos o favores de parte de estos grupos tan poderosos, porque son grupos políticos y económicos muy, muy poderosos los que están detrás Correcto. de esto, que es lo que se desliza un poco en la investigación. Pero usted también señala que el senador Jorge Lavandero, ex senador Sí, Lavandero chileno, una de las razones por las que lo inculparon de este abuso de menores tenía que ver precisamente con la oposición que él podía generar para impedir que se desarrollara el proyecto Pascual Lama. Tal cual, bueno, exactamente.
el senador Jorge Lavandero, cuando presidía la Comisión de Minería del Senado, tuvo una cena en la que participaban algunos de sus asesores, como Julián Alcayaga, muy importantes. Él se había negado a cenar con Labarry, que él me lo cuenta, yo lo entrevisté al senador Lavandero, él se había negado a cenar con Labarry y él planteaba la inconstitucionalidad del tratado argentino-chileno. Finalmente aceptó ir a cenar con, hizo muy bien, me parece, con testigos de su parte, es decir, con Julián Alcayaga y algún otro testigo, no recuerdo, que está mencionado en el libro. Fueron a cenar a la Maison de France, que era un restaurante, no sé, a ver si estoy cometiendo la torpeza de dar un aviso, digamos, ¿no? Pero dicen que era un restaurante de lujo, ¿no es cierto? De muy bueno, sí. Muy bueno. Y en esa reunión hubo un señor José Antonio Urrutia, que había sido el más alto directivo de la CONAMA, o sea, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, convertido en presidente de Barrick, Chile. De Barrick, Chile. Esta es una mutación verdaderamente espectacular, digamos. O sea, eso no es raro acá, ¿eh? Eso no es raro acá. No, ni en Argentina tampoco, digo. No, yo les puedo contar algunos casos de travestismo así, velocísimo, digamos. O sea, por supuesto. En Argentina tampoco es raro. El caso de Juan Pablo Miranda, un geólogo también comprado por la Barrick. No, compran. Ellos compran. Por eso, digamos, lo de la red de corrupción, efectivamente, y es muy buena la pregunta, tiene que ver con el origen turbio y tenebroso de la Barrick, que la Barrick siempre negó y que, ¿dónde viene a encontrarlo? En algunas fuentes incuestionables. Las dos biografías autorizadas de Peter Munk, el creador de la Barrick, la de Donald Rumble, el periodista canadiense Donald Rumble, y el periodista Richard Remers, un general del ejército canadiense también, que escribieron dos agiografías, pues son vida de santo, digamos. Y en los hearings, en las audiencias del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, ¿qué es lo que se comprueba? Que Adnan Khashoggi era el principal accionista y el mayor traficante de armas de la tierra. Personaje tenebroso, ¿no es cierto? Preso, acusado varias veces, vinculado a la monarquía saudita, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita, y en gran corruptor también del ministro de Inteligencia, del ministro de Defensa, digamos, de Arabia Saudita. O sea, Adnan Khashoggi era el principal accionista de American Barrick. Pone las acciones de American Barrick, antecesora de Barrick Gold, como garantía para obtener el préstamo de 10 millones de dólares con los cuales empieza el financiamiento de la operación Irán Contra. ¿Se acuerdan del famoso escándalo de la conspiración? Oliver North. Exactamente, Oliver North y compañía, digamos, que tenía dos puntas. Una, el tráfico de armas y drogas entre Florida y entre Fort Lauderdale y Florida y Ilopango, la base militar aérea de Ilopango en El Salvador, con un personaje siniestro como Félix Rodríguez Mendigutía, que era el asesino del Che, manejando, digamos, el aeropuerto de Ilopango en El Salvador, y por el otro lado la venta de armas a Irán, que aparecía como una nación enemiga, terrorista para Bush, ¿no es cierto? Bush era el principal, manejaba un organismo secreto incluso dentro de la Casa Blanca, bueno, había sido director de la CIA, y manejaba un organismo secreto para el control del terrorismo, pero curiosamente beneficiaba a terroristas nicaragüenses que querían derrocar al gobierno sandinista. En fin, y cambiando que nada menos que drogas, es decir, cocaína procedente de Costa Rica, por armas para los contras. La cocaína iba a parar a Florida, a Fort Lauderdale, y las armas iban a parar, ¿no es cierto?, a Ilopango, a la base de Ilopango, y eran distribuidas con la contra. Bueno, esta empresa, nada más y nada menos, a la que algunos especialistas como Alex Constantin consideran una empresa de fachada de la CIA, tiene, escuchen la cifra, 260.000 hectáreas de territorios, esto es más que Pascualama, mucho más que Pascualama, en la cordillera de los Andes, en el tercer país virtual entre Argentina y Chile, en ese país a donde, ¿no es cierto?, no llegan los controles de nuestros estados soberanos, en ese tercer país en el cual nuestros respectivos gobiernos, incluido el de los gobernantes progresistas, Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, y Cristina Fernández de Kirchner, digamos, han renunciado o han resignado soberanía en beneficio de la Barrick. Esto es muy grave.
que además es una empresa que está muy cuestionada en otros países. Entiendo que la expulsaron de Noruega. Sí, Noruega retiró, Noruega tenía inversiones en Barrick correspondientes a sus fondos de pensión. La primera ministra, Kristin Halvorsen, anunció en 2009 el retiro de esos fondos, ¿no es cierto?, de la Barrick. ¿Por qué? Por gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde? Entre otras cosas en Papúa Nueva Guinea y en Tanzania, en el África. Cosa que la Barrick niega permanentemente y ha querellado a varios periodistas importantes y académicos importantes, como Greg Palast, el periodista norteamericano, ¿no es cierto?, a quien ha perseguido hasta el punto de hacerle firmar al Guardian de Londres, para donde él trabaja, un acuerdo por el cual Palast no puede ni siquiera en su página web hablar de la masacre de Tanzania, de la masacre de Bulyanhulu. Han evitado la publicación de un libro, Canadá Noir, Canadá Negro, de varios investigadores dirigidos por William Sacher, que se quería publicar en Canadá. Lo evitó la Barrick, amenazándolos con una causa de 11 millones de dólares a la editora, a la pequeña editora que iba a sacar Canadá Negro. Sí, bueno, esa es una metodología habitual de la Barrick. Yo lo que me extraña muchísimo es que todavía no me ha querellado. Pero estamos conversando... No pierdo la esperanza de que me querelle. Estamos conversando con Miguel Bonazo, periodista y diputado argentino, que denunció en su libro que los gobiernos de Argentina y Chile firmaron en el 2009 un acuerdo secreto que otorga beneficio impositivo a la minera canadiense Barrick Gold, de quien acaba de hacer una pequeña hagiografía al revés. Demonología en este caso. Ahora, a mí me llama mucho la atención que, considerando este gran prontuario finalmente de la empresa y todas las denuncias de corrupción de parte de los gobernantes de nuestros países, no pasa nada. La justicia también está involucrada en este tipo de... Claro. Usted como diputado quizás está en una posición de mayor acceso a hacer denuncias. Sí, yo vuelvo a repetirles, hice la denuncia ante la Justicia Federal, la ratifico y cada tanto la amplío. Pero acá estamos hablando del poder mundial, es decir, estamos hablando de George Herbert Walker Bush. Ustedes, no les voy a contar el final, porque es muy entretenido. No, y además no se vende el libro. No, el final es muy significativo, porque reaparece el jefe de la dinastía. O sea, Bush aparece al comienzo del libro y aparece al final del libro. Y no por nada, porque en 1995 integró públicamente el Consejo Asesor de la Barrick. Hay una fotografía de 1999 que es espectacular. En momentos en que Menem deja el poder, se reúnen en la casa del banquero Carlos Roma en Argentina, que es un banquero que quiebra fraudulentamente el Banco General de Negocios. Se reúnen George Herbert Walker Bush, el presidente saliente Carlos Saúl Menem, el presidente entrante Fernando de la Rúa, los presidentes entrantes y salientes de Uruguay, Lacalle y Jorge Valle. ¿Qué hacían esos 5 expresidentes ahí, por ejemplo? Negocios. ¿No será la logia School? Skull and Bones. Exactamente, Skull and Bones. Miguel, después me quedó dando vuelta una consulta que yo creo que no es trivial. Esos 260.000 kilómetros que están en la frontera, ¿alcanzan a llegar por cerca de Bolivia, acaso? No sabría decirle con precisión la ubicación geográfica. Lo que podría decirle es que surgen de la propia declaración del CEO de Barrick Gold, del señor Aaron Regent, y yo creo que en la página, por lo menos cuando consulté, y chequé, en la página de Barrick estaban las declaraciones de Aaron Regent. En las declaraciones de Aaron Regent dice tenemos 2.600 kilómetros cuadrados, y bueno, 2.600 kilómetros cuadrados son 260.000, ¿no? Si no me equivoco, son 260.000 hectáreas. Bien, y yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Usted señala en su libro que en un comienzo fue muy amigo del matrimonio. Ah, sí, bueno, el libro también es una confesión de parte, sí. Sí, yo los ayudé. Yo tengo un sentido de la oportunidad muy curioso. Mire, cuando no los conocía a nadie, los apoyé. Ahora que la presidenta está por sacar el domingo que viene el 50% de los votos, yo le señalo sus pecados. Bueno, soy así, no tengo muchos... Pasa con los periodistas. Bueno, exacto. Precisamente allá quería ir. Con todas estas denuncias, ¿cómo ve usted que Cristina Fernández vaya a ser reelegida este domingo? Porque seguro que va a obtener la mayoría y va a volver a estar en la presidencia. Quizá eso
claramente entorpece más aún que se pueda hacer algo respecto de Barrick Gold o quizás de otros emprendimientos mineros que puedan venir en el futuro. Excelente pregunta, que me permite intentar una respuesta a la altura. Mi temor es que la nueva legislatura, procedente de las elecciones del domingo próximo, que va a aumentar el número de escaños del oficialismo, del bloque del Frente para la Victoria PJ, Partido Justicialista, les permita algo que honestamente me da terror y quisiera denunciarlo: la posibilidad de que modifiquen la ley de glaciares. Porque nosotros, pese al veto de la presidenta en 2008, logramos reimponer y reinstalar la ley de glaciares, que tiene ese amparo que les dije antes de Barrick, que por supuesto la secuestra en San Juan. O sea, la ley no se puede aplicar en San Juan, pero bueno, la ley está vigente en otras partes del territorio. De hecho, ha habido una jueza en Neuquén que el otro día la aplicó, digamos, la ley de glaciares. Y eso me llena, digamos, de alegría, porque digo el fallo de esa jueza, porque significa una esperanza cierta. Me preocupa enormemente, lo digo sinceramente, y quisiera como lanzar la alarma acá desde Santiago de Chile, desde el programa de ustedes y lo demás, que la nueva legislatura argentina tire abajo la ley de glaciares, que ha sido la primera ley que protege los glaciares en el mundo, y que a su autora original, que es la diputada mandato cumplido Marta Maffei, se le ocurrió, justamente viendo un grupo de manifestantes del Valle de Huasco, acá. Un día estaba una calle interrumpida en Santiago, y ella dijo: ¿quién es esta gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué protestan? Y le explicaron: son regantes del Valle de Huasco que protestan contra la minería a cielo abierto, ¿no es cierto? Ahí surgió en Marta la idea, que es una docente, una dirigente de los docentes, de hacer, ¿no es cierto?, esta ley de glaciares. Y yo la retomé y dije: vamos a hacer una ley idéntica a la que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, idéntica. Y bueno, es la que está, es la única ley que protege a los glaciares en el mundo, es la única ley que incluso establece que hay que hacer un inventario de cuántos glaciares tenemos y dónde están ubicados y cuáles son sus características. Ustedes saben a quién el jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner le dio a hacer el inventario de glaciares: a una empresa llamada Innovate, que tiene entre sus clientes principales a Barrick Exploraciones Argentina, Sociedad Anónima.